una dictadura de la Edad Media, donde si eres homosexual te metes 7 años en la cárcel, donde las mujeres están tuteladas, que no pueden salir ni del país sin el permiso de un varón, donde hasta hace poco el régimen laboral del que hablaba Eva Cali permitía el castigo físico. O sea, lo digo para que veamos, ¿no? Claro, ser grupo de amigos de Qatar, desde luego no puede ser algo como muy altruista, ¿no? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, tremendo caso que de vez en cuando, me imagino que, y de esto hablaremos, no es tan raro como parece, sino que quizás puede ser como el modus operandi, si no, no se operaría de esta manera que uno lo ve y dice, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Que uno no se explica, entre otras cosas, los discursos defendiendo a Qatar, incluso en el caso de la vicepresidenta, que es que da hasta cosa decirlo, diciendo que Qatar está a la vanguardia de los derechos laborales después de que conozcamos que hay al menos 6.500 personas que han muerto por sistemas de esclavitud con población migrante que las pusieron en modo, bueno, esclavitud para construir esos estadios de este polémico mundial de fútbol. Pero bueno, si quieres, cuéntanos la última hora y empezamos por lo último que hemos visto que has publicado. Precisamente el público sacaba una noticia que Marruecos está implicado en el Qatar Gate. Tú has hecho un hilo también con Morocco Gate. Y precisamente, bueno, pues si quiere empezamos por ahí, que puede ser como, no sé si la última hora, porque tú ya lo venías denunciando antes, pero quizá lo que nadie o casi nadie de la audiencia conozca. Si quiere empezamos por ahí y luego vamos marcha atrás y sobre todo la denuncia que tú también hiciste, que pondremos algún vídeo, y que en esa minoría, ¿no? Que sois la izquierda en Europa, pues a veces la gente se echa a la mano a la cabeza, pero hay toda un instrumental impresionante de lobbies en Europa que hacen comprar votos y que hagan mayoría el blanqueamiento de Qatar, por ejemplo. Pero bueno, cuéntanos, empezamos por lo de Marruecos y luego vamos desgranando el resto. La verdad, Julián, es que hay un montón de lo que hablar, ¿sabes? Porque casi cada hora que pasa nos enteramos de nuevas cosas. Vamos De con la hecho, última hora, vamos con la última hora. hoy vamos casi para bingo. Lo digo porque hemos visto lo de Marruecos. Lo de Marruecos, la verdad es que se sabía prácticamente desde el principio, ¿eh? Lo extraño ha sido que la prensa española apenas ha tocado lo de Marruecos y ha sido, en cierta medida, la prensa internacional, donde veíamos de Telegraph, prensa italiana, prensa francesa, belga, que mencionaba Marruecos. De hecho, estaba en la orden de arresto de la hija y mujer de Panseri, la vinculación de esta trama de Marruecos, y hasta ahora no había salido apenas en la prensa española. Y justamente hoy ya ha empezado a salir, se ha visto la vinculación, algo que era sobradamente conocido, y es la participación sobre todo, lo que serían las embajadas, en este caso de la embajada marroquí, campa a sus anchas en el bar de diputados, en donde prácticamente en los plenos tiene una oficina en el bar donde vas viendo cómo van pasando diputados de diferente color. Hay que decir, y yo creo que esto es importante, que muchas veces hablamos de los lobbies y entendemos que los lobbies son empresas multinacionales. Bueno, yo creo que las embajadas también son un lobby muy importante dentro del Parlamento Europeo y dentro de las instituciones. Yo creo que también nos quedaríamos cojos si solo miráramos al Parlamento Europeo. Yo creo que hay que mirar al conjunto de las instituciones. Y ahí estas embajadas, sobre todo embajadas de países, de terceros países con dictaduras y con intereses económicos muy importantes, tienen y juegan un papel, como estamos viendo, decisivo a la hora de granjearse el favor de ciertos diputados. Es una vergüenza que tengamos grupos de amigos en el Parlamento Europeo de Qatar, por ejemplo. O sea, yo te lo pongo un ejemplo, ¿no? Porque La eh, acabamos de ver, ¿no? Y la participación de... Y aparte es un poco surrealista porque Bauzá, ¿no? Bueno, tiene un historial... Es decir, mi libro, que es un poco el de Atlas Network, que soy como el único que habla, él está siempre merodeando esos espacios de la batalla cultural y cerca de Voz, cerca
de Ayuso, Girauta, toda esta gente, ¿no? Que son los que difunden bulos. Bauzá siempre está invitado a la fiesta y lo que hemos visto en su timeline, aparte de unos viajes súper locos, es la renuncia, en primer lugar, bueno, la aclaración de que yo ayudo a Qatar, pero no he cobrado ni un euro. Eso sí, he hecho un montón de viajes oficiales. Y que cuando ha empezado el run run ha dicho, bueno, y visto lo visto, se va a cerrar el grupo de amigos de Qatar. No sé si esto es oficial, que si él era el director, cómo funcionan esos chiringuitos, que me imagino que dinero hay. Ahí los amigos de Qatar son generosos y vaya, un poco raro, ¿no? Que si todo estaba bien, ¿por qué hace cerrar ese chiringuito, ¿no? Sí, a ver, es que es curioso porque ya que hay un grupo de amigos de Qatar, o sea, diputados amigos de Qatar, de una dictadura de la Edad Media, donde si eres homosexual te metes 7 años en la cárcel, donde las mujeres están tuteladas, que no pueden salir ni del país sin el permiso de un varón, donde hasta hace poco el régimen laboral del que hablaba Eva Cali permitía el castigo físico. O sea, lo digo para que veamos, ¿no? Claro, ser grupo de amigos de Qatar, desde luego no puede ser algo como muy altruista, ¿no? O sea, a mí me preguntaban, un medio de comunicación, ¿tú estás en algún grupo de amigos? Y digo, sí, yo estoy en grupos de amigos. Te voy a decir en cuáles estoy. Dale, dale. La diferencia en mis grupos de amigos es que normalmente no me dan dinero, sino que me lo piden. ¿Sabes? Yo estoy en el grupo de amigos del Kurdistán, en el grupo de amigos del Rif, en el grupo de amigos del pueblo saharaui. Claro, veamos, ¿no? La diferencia Las de monedero, diferencias ¿no? en ese sentido, ¿no? Pero tú incluso me pedías la última hora. Todavía no ha salido en la prensa española, pero parece que también está el gobierno de Irán metido en esta trama justamente de presión y de influencia sobre el Parlamento Europeo. Y hoy se ha dado un caso que te doy aquí ahora mismo una primicia. Buenísimo. ¿Sabes? Yo coordino en la Comisión de Derechos Humanos por parte de la izquierda, ¿no? Y esta mañana teníamos la negociación de las urgencias de derechos humanos, ¿no? Y teníamos una urgencia sobre Bahrein, una urgencia de derechos humanos sobre un activista, defensor de los derechos humanos en Bahrein, y el responsable de la negociación, porque siempre hay un diputado, para el que no los conozca, hay un diputado de cada grupo político que viene a representar a su grupo político en la negociación sobre la urgencia de derechos humanos. Bueno, pues en este caso ha venido un diputado esloveno del Partido Popular, ¿vale? Que ha dado la casualidad que su único objetivo ha sido intentar eliminar todas las referencias a violación de derechos humanos, a críticas al gobierno de Bahrein, e incluso quitarlo hasta del propio texto de la urgencia que se había aprobado, ¿no? Ha dado la casualidad, además ha sido muy agresivo y se ha salido de la propia reunión, ha dado la casualidad que luego buscando, este eurodiputado del Partido Popular era el presidente del grupo de amigos de Bahrein. Fíjate, Un ¿sabes? copy-paste de modo Claro, grande. y hemos visto todo esto en medio de la tormenta de la corrupción. Este tío tiene la jeta de venir aquí a negociar en torno al partido, en nombre del Partido Popular Europeo, siendo el presidente del grupo de amigos de Bahrein, a defender al gobierno de Bahrein utilizando sus argumentos e intentando atacar a un defensor de derechos humanos, incluso hablando de que es un terrorista. O sea, este señor ha sacado de Guardian esta tarde justamente que este señor había hecho diferentes viajes a Bahrein no notificados al Parlamento Europeo, y no se sabe muy bien quién pagó justamente esos viajes. Entonces, el Partido Popular ha respondido rápidamente. ¿Cómo ha respondido rápidamente? ¿Ha quitado este diputado de la negociación? No, ha propuesto algo mucho mejor. Acabemos con los derechos humanos. Claro, o sea, lo que nos ha propuesto el Partido Popular no es acabar con las corruptelas, es acabar con los derechos humanos, ¿no? Es mucho más radical. Ha propuesto que hasta que no se solucione toda esta cuestión de injerencias y de casos de corrupción, no tengamos urgencias de derechos humanos.
¿no? Que no se hable Es del tema. Que mucho, no se hable del tema. claro, es mucho mejor. Hombre, O sea, ahora no interesa nada que se hable de este tema, porque, claro, es decir, ahora es tiempo para el periodismo, digo yo. Lo que tú has dicho al principio es que, joder, es que no se habla de nada. De hecho, tú lo llevas denunciando. Bueno, el grupo de LEF, ¿no? Que ahí sois minoritario, pero que sois lo único que habéis estado dando la batalla. Ahora te preguntaré por cuáles han sido los precedentes al escándalo y al final. Aquí pasa como lo del rey, ¿no? Es decir, aquí no se habla del rey ni de la corrupción del rey hasta que hay un diario y hay en este caso la policía belga que pilla, no sé si solamente fue a Eva Kaili, parece que al padre lo pillaron con bolsas de dinero, pero se habla de 600.000 euros y lo que no hará el dinero. Yo te voy a poner un fragmento, tú ahí nos has dicho que una de las cosas que se hace en Qatar o las leyes de Qatar laborales es que incluso había daño físico para el que no hiciera bien su trabajo. Así que esto es, pues, lo que tú has dicho. eso lo Edad quitaron. media. Lo quitaron recientemente y eso era justamente la alabanza que estaban haciendo los diputados. De Que en plan, hecho, ya no claro. les pegan. Bueno, pues ese cambio lo alababa de esta manera Eva Kaili. Es que lo tengo que poner porque es que solamente ese fragmento en Parlamento Europeo, delante de, pues no sé si son 500 diputados, delante de un montón de gente, de representantes de todos los países de la Unión Europea, decía esto sin despeinarse y sin ponerse colorado. Vamos a escucharlo porque es impresionante. Today, the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. ILO said that Qatar is a front-runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies. Claro, dice, Qatar está a la cabeza de los derechos laborales y luego dice incluso con derechos que las empresas europeas se niegan a dar. Y habla de la kafala, no sé si la kafala esa es lo de kaflar, ¿no? Es decir, de pegarle, y está alabando eso como si fuera vanguardia, ¿no? En derechos laborales. Impresionante, ¿no? Lo que puede hacer el dinero, ¿no? Y vosotros esto lo habéis estado denunciando desde hace bastante tiempo, por ahí hay algunos vídeos tuyos, pero ¿qué es lo que pasa en Europa? Que lo de los grupos de amigos y otras cosas pueden dar cierta explicación para que una cosa tan grave como son más de 6.500 muertos, yo no sé si tú tienes cifras, son las que están reportadas con seguridad, mínimo se dicen que son más, de muertos por esclavismo y por situaciones laborales que evidentemente no respetan los derechos humanos. ¿Y cómo puede ser que una gran mayoría del Parlamento Europeo, prácticamente del EF es el único grupo que os habéis quedado como gritando contra la pared, y se han hecho unas mayorías ahí blanqueando Qatar? Si no me equivoco, más o menos ese sería el resumen, pero ¿cuál es la dinámica y qué sorpresa había encontrado con todo el debate que ha habido de Qatar? Yo cuando escuché a ese discurso de Bacali, que en cierta medida respondía, porque ella habló poco después de que hablara yo en mi intervención, justamente en ese debate, pedí el boicot al Mundial de Qatar, porque era un mundial bañado en sangre, justamente por esas muertes. Yo cuando salí de la plenaria, lo comenté con 3-4 personas, dije, aquí han comprado gente. O sea, esto no es normal. O sea, no es normal. Nadie en su sano juicio, o a lo mejor solo Bauzá, que dice que lo hace gratis, pero es muy difícil pensar que alguien pueda defender a Qatar de esta forma, como lo hizo Eva Kaili, incluso de una forma con pues parecía que le habían dado directamente, la embajada de Qatar le había dado el argumentario, ¿no? Diciendo, no os quejáis de derechos humanos cuando encendéis la calefacción, ¿no? O sea, cuando tenéis el gas de Qatar, bueno, algunos también lo hemos denunciado, por cierto. Pero o sea, ese cuñadismo suena mucho sí, a retórica de cierto espacio ideológico, ¿no? sí, la doble moral, ¿no? Pero es que nosotros llevábamos, mira, Julián, 2 años. 2 años llevaba yo como coordinador de derechos humanos de la izquierda intentando que hubiera una urgencia de derechos humanos sobre lo que estaba pasando en Qatar con los trabajadores migrantes que estaban siendo pues maltratados y pues podríamos decir prácticamente asesinados o muertes laborales de una forma brutal y vulneración de derechos humanos. No es que lo estuviéramos haciendo la semana antes o 15 días antes del Mundial. Llevamos 2 años pidiéndolo. El problema es que se acercó el Mundial, había una opinión pública ya muy fuerte justamente sobre todo el tema de los derechos humanos y no pudieron parar
que hubiera ciertos debates. Hubo primero un debate en la subcomisión de Derechos Humanos, en donde estuvo el propio Panzeri, que fue presidente en la legislatura pasada de esa subcomisión, y donde vino el ministro de Qatar, el ministro de Trabajo de Qatar, y se trajeron como unas 70 personas de la embajada de Qatar para ocupar prácticamente toda la sala y que apenas pudieran entrar ONGs o otra gente que no les interesara, ¿no? Eso fue un intento de lavado de cara brutal. Tú tendrías que haber visto al representante de la OIT, al representante de los sindicatos y a muchos diputados alabando justamente como lo hace Eva Kaili. Tenemos Tarabella, otro diputado que también ha sido señalado del Partido Socialista belga, que habló en esa intervención en esa subcomisión a la que me estoy refiriendo. Y el propio, de hecho, yo recuerdo hablar con la compañera del grupo parlamentario que me dice, oye, mira tu discurso porque desde luego va a desentonar muchísimo con lo que está diciendo el resto, ¿no? ¿Sabes? Y digo, hostia, al final me cabré más y la prensa internacional lo catalogó como un discurso furioso del eurodiputado Urbán, pero era porque era más un discurso furioso casi con lo que estaba escuchando, no tanto de los catarís, sino de los que estaban defendiendo a Qatar. Es que no me lo podía imaginar. No me lo podía imaginar. Hoy hablaba con una periodista, no voy a decir el medio, pero me ha dicho, oye, tú eres Rappel, ¿sabes? Porque saliste de esa audiencia y me dijiste, aquí han comprado gente. Y de repente un mes después tenemos lo de Qatargate. Cuando sale de Qatargate, yo le digo, aquí no es solo Qatar, hay que mirar más allá, está Marruecos. Y hoy se empieza a hablar de Marruecos. Me ha llamado hoy y dice, oye, ¿alguna noticia más que vaya a salir en el que nos futuro. puedas dar, ¿no? Bueno, pues hay que mirar también a Bahrein. Yo creo que es importante no solo mirar al Partido Socialista Europeo, hay que dejar claro, esto no es el Partido Socialista Español, cuando yo hablo de Partido Socialista o de Partido Popular, son Partido Popular Europeo y Partido Socialista. También liberales, donde estaría Ciudadanos, para que la gente más o menos se ubique, son estos en tres grandes grupos en donde yo creo que están metidos en este tipo de grupos Bueno, de amigos. a Ciudadanos le encanta el salseo. Tuvimos lo del Ubergate, que tampoco, bueno, se habló muy por encima, pero que en los Ubergate salían que qué contentos estamos con Ciudadanos, que han llevado todas las preguntas que le hemos dicho que tenían que hacer, ¿no? Es decir, y yo te quería preguntar, porque ha nombrado precisamente esa visita a Europa bueno, no sé si es ministro de Trabajo, y Ministro de Trabajo. te quiero preguntar por Bauzá precisamente, porque, bueno, ahí en su timeline, en este caso era del ministro de Trabajo, pero al único que ¿no? El ministro creo que es Ahmad Kulaifi, no sé si es este el que vino, tiene una foto en Europa con Bauzá de Qatar Airways. Luego vemos que él hace promoción de Qatar Airways como si fuera un comercial, que hace hilos como defendiendo todas las estructuras a Qatar, a sus ministros, a los edificios que hacen, a sus empresas. Y dice, esto lo hago como por convicción, no porque me paguen. Y luego vemos que Eva Kaili hace exactamente la misma actividad, casi las mismas publicaciones, reuniéndose con la misma gente. Y bueno, porque a uno le pagan y a otro no. Es decir, ahí algo raro hay. No sé si a Bauzá le han tirado de la oreja más allá de diluir el grupo ese de amigos. Es decir, ¿alguien se cree que todo esto, o es más, esto sí que es creíble? Puede haber una corrupción legal, que él mismo lo ha confirmado, de viajes múltiples en hoteles de estos sitios de lujo, ¿no? Que tienen incluso 7 estrellas. Él ha estado en muchos viajes y dice, bueno, yo he ido a muchos viajes oficiales, pero ¿cómo opera? Y el caso de Bauzá, evidentemente, los lobbies se han hecho cargo de él o está trasladando al Parlamento Europeo lo que quieren sus amigos nuevos de Qatar y del entorno, pero ¿cómo operan estos lobbies, sean de embajada o de grandes empresas? ¿Cómo te van devorando y cómo puedes llegar a hacer publicidad gratuita, en el mejor de los casos, a cambio, que él ha reconocido, de viajes oficiales, me imagino que en hoteles de lujo, en Doha, en Dubái, en Qatar? ¿Cómo operan estos lobbies? Pues yo creo que operan de muchas formas. Además hay varias cuestiones. Hay cuestiones que son legales y no deberían de serlo. Eso es un tema. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Durão Barroso, el que fue el presidente de la Comisión Europea en los peores años del austericidio y de rescate a la banca privada, que 2 años después de ser presidente de la Comisión Europea
cobrando 200.000 euros de pensión, pasó a ser el presidente de Goldman Sachs Europa, ¿no? Cobrando también la pensión. O sea, que no te creas que dejó tampoco de cobrar la pensión, ¿no? Entonces, yo me quejaba, hablaba de esto y me decía, no, no, es que es legal. Puede ser moralmente reprobable, pero es legal. Para mí no debería ser legal. Yo creo que esto es un elemento importante, pero hemos tenido casos, por ejemplo, que yo creo que es importante que la gente sepa que Bruselas es la segunda ciudad del mundo con más lobistas después de Washington. Es importante, por ejemplo, quien quiera saber cómo funcionan los lobbies, la BBC hizo un programa con cámara oculta en el que grabó a un diputado, en este caso sí del Partido Popular Español, ¿vale? Que estaba en la Comisión de Economía, que se hicieron pasar por unos lobistas que le iban a dar mucho dinero para que metiera un contenido en el informe de economía de la Comisión del Parlamento Europeo, ¿vale? Él lo metió y se aprobó. O sea, ese informe se aprobó con las enmiendas que habían metido los periodistas de la BBC haciéndose pasar por lobistas. Y luego sacaron justamente el vídeo, el documental. Yo creo que es interesante el poderlo ver. Ves bien cómo funcionan los lobbies en el Parlamento Europeo, los lobbies en este caso de empresas. Y ese diputado no dimitió. Ese diputado repitió a la siguiente legislatura, incluso fue premiado por el gobierno de Rajoy siendo el director del ICO, el Banco Público Español. Madre mía. Claro, entonces yo creo que demuestra también ciertas impunidades que justifican y que comprenden que esto no es una cuestión de casos aislados, sino que es una cuestión sistémica, y por eso nosotros lo que estamos reclamando es que haya una comisión de investigación que depure todas las responsabilidades y sobre todo que pueda buscar herramientas para que esto no vuelva a pasar. Porque es que Panzeri, cuando fue un diputado importante dentro del grupo socialista, fue una persona que llevó como ponente documentos legislativos muy importantes sobre, por ejemplo, política migratoria, política de cooperación al desarrollo, que afectaron a países como Marruecos, en este caso, y que ahora mismo son política de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto esos informes no están contaminados? Claro, o sea, nosotros creemos que es fundamental hacer un repaso también de la actividad legislativa que han tenido los diputados que hayan sido justamente señalados por esta trama de corrupción. Hay que decir que tampoco se ha sabido mucho, no se ha hablado mucho en la prensa española, que la trama de corrupción viene no tanto de la Fiscalía belga, sino de los servicios secretos belgas. ¿Vale? Son los servicios secretos belgas los que descubren hace 4 años, que puede haber un caso de injerencia de terceros países sobre el interés nacional de Bélgica. Y entonces emprenden una investigación en donde han colaborado 5 servicios secretos europeos, en donde su jurisprudencia evita que puedan investigar a políticos o a partidos políticos. Pero si hay un caso de seguridad nacional, sí pueden hacerlo. Y parece que entraron en la casa de Panzeri en verano y descubrieron 700.000 euros en su casa, los dejaron donde estaban y le pasaron una parte, y esto es lo importante, Julián, una parte de la investigación se la pasaron a la Fiscalía belga, que es lo que está saliendo. Pero parece que tienen mucho más. Y no solo afectaría al Parlamento Europeo. Esto es lo que ha sacado la prensa belga sobre la investigación. ¿A ti no te parece, Miguel? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando hay una impunidad tal que me parece que es lo que parece, ¿no? Que decir que este modus operandi no es que sea nuevo, ¿qué ha pasado aquí? Sino que se lleva procediendo y que esa impunidad o esa legalidad de estos abusos, ¿no? De lo institucional esto me recuerda al Partido Popular de Valencia, ¿no? Es decir, era como ellos robaban y, ¿no? Al principio tú vas teniendo como cuidado con las cosas, ¿no? Pero claro, ya te entra una ansia y ves que nadie te frena, que al final ya es una cuestión escandalosa y que a lo mejor este punto me refiero, han robado tanto y ahora como que explota todo que no se va a quedar, creo que había 4 eurodiputados implicados o detenidos. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este caso en concreto?
de gente implicada de Parlamento Europeo, de lobbies o de otras instituciones, es decir, que hayan pasado la línea roja de la legalidad, evidentemente, con estas cantidades de dinero, no parece, y sobre todo para blanquear cosas tan graves con lo que ha pasado en Qatar y básicamente, pues eso, mancillar los derechos humanos de sea el país que sea. Y por otra parte, sí, esto puede ir como fichas de dominó. Ahí tú has dicho un ejemplo, los amigos ¿de dónde me has dicho? ¿Dubái o Bahrein, de Bahrein. Bahrein? Bueno, pero me imagino que como ese habrá un montón de casos y que al final, como fichas de dominó, si es un modus operandi que parece que en cierta parte es ilegal, cuando hablamos de esas cantidades de dinero, que tendrán sus recursos ¿no? Su historia, su manera de blanquear el dinero, lo que sea, pero al final, ¿no? Ahí había como amparado en esa impunidad unos abusos que todo el mundo quiere participar bueno, piensa que nadie se entera. ¿Y qué pasa? Que cuando explota el globo, pues empieza a salir mierda. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el caso concreto de Qatar y si crees que pueden caer otras fichas de dominó de otros grupos lobistas que hayan hecho abusos y con la aprobación, ¿no? de diputados que han entrado en el juego? Es difícil decirlo ahora. Yo creo que lo primero es importante hablar de que no es solo Qatar, es Marruecos y parece que al menos es Irán, que puede haber más. Segundo, yo creo que es muy significativo ver la rueda de prensa del presidente del PP europeo, del grupo del PP europeo, en donde intentaba sacar balones fuera, diciendo estos son casos aislados, no podemos generalizarlos sobre ningún grupo y hay que dejarlo donde está, ¿no? De hecho, le preguntaron, bueno, pero ¿hay algún diputado del PP implicado? Y dijo, por ahora no. Ese por ahora para mí es Sí, fundamental. sí, sí, O sí. sea, ¿qué significa? Podemos ver más casos, eso es evidente. Yo no estoy en la investigación, con lo cual no lo sé. Aquí no lo tengo corroborado, pero sí se ha hablado de que hay al menos 20 oficinas precintadas en Bruselas, con lo cual, o sea, Eso lo he leído. Eso está en algún artículo de los que he leído cuando me he preparado O la entrevista, sea, sí. es lo que nos comentaron ayer en nuestro grupo político, unas 20 oficinas precintadas, con lo cual, y eso va escalando, con lo cual podemos estar ante simplemente la punta del iceberg, ¿no? Sí. Del caso. Yo creo que es muy importante también que no sea una estrategia, o sea, que el PP no lo utilice o la derecha del Parlamento no lo utilice como una estrategia del shock para acabar con la democracia dentro del Parlamento. O sea, yo creo que eso es muy importante. Para mí es una muestra, lo que contaba antes del PP, de intentar acabar con las urgencias de derechos humanos con la excusa de la corrupción. Yo creo que es muy importante evitarlo, porque es una vieja consigna del Partido Popular Europeo. Acabemos. ¿Para qué vamos a hablar de derechos humanos? Hablemos solo de lo importante, ¿no? Hablemos de negocio, de economía, no, de acuerdos de libre comercio, pero no hablemos de derechos humanos, ¿no? Entonces, evitemos que eso pueda pasar, porque es un riesgo. Segundo, de hecho, el Partido Popular ya está diciendo, hay que acabar con las ONGs que confunden a los diputados. No, esto no es un problema de ONGs. O sea, otra cosa es que el señor Pansieri utilizara una ONG como tapadera. No, esto es el problema de estados dictatoriales en su mayoría, con un gran poder económico que quieren lavar su imagen en Bruselas o que quieren obtener diferentes prebendas. Yo creo que esto es otro elemento también muy importante. O sea, no podemos evitar, o esto sería un error si evitamos cortocircuitar la presencia de la poca sociedad civil que participa en el Parlamento Europeo con la excusa de las injerencias. Yo creo que eso es otro elemento. Por eso creo que hay que afinar bien dónde están los culpables y dónde afinar bien el tiro, porque si no, se puede volver también como un boomerang Claro. para el trabajo o el poco trabajo que se puede hacer sobre derechos humanos y derechos sociales dentro del Parlamento Europeo. Y por último, yo creo que esto es otro elemento. Creo que no hay que hablar solo del Parlamento Europeo, hay que hablar de las propias instituciones europeas. De hecho, el comisario Esquinas, Margarita Esquinas, griego,
viajó con la propia Eva Kaili a Qatar, ha tenido las mismas declaraciones que Eva Kaili, incluso ha sido también interrogada en rueda de prensa en este sentido. Yo creo que muchas veces un eurodiputado tiene mucho más escrutinio público que algún funcionario que en el organigrama de la Comisión Europea pueden tener incluso más poder para los intereses de Qatar o de Marruecos o de cualquier otro país que incluso un propio diputado. Con lo cual yo creo que es muy importante también afinar, no solo es el Parlamento Europeo, sino es el conjunto de las instituciones europeas. Y hay un elemento que me parece fundamental. Siguiendo ahora mismo el rastro del dinero, podemos entender también algunas decisiones que fueron o que para mí me costaron mucho entender. Yo he puesto una que me parecía fundamental en Twitter esta tarde y era el premio Sájarov, el premio Sájarov a los derechos humanos. Yo lo coordino por la izquierda europea. El año pasado propusimos desde la izquierda europea a Sultana Jaya, que es una activista de derechos humanos saharaui que estaba en territorio ocupado por Marruecos, que estaba siendo sometida a una constante acoso por parte de la ocupación marroquí y nadie le prestó mucha importancia. ¿Por qué? Porque la izquierda solo tenemos 6 votos en este premio y mínimo se necesitaban 16 votos para pasar a la final. Pero si pasaban a la final tenían que invitar a Sultana Jaya, le tenían que dar un altavoz, el Parlamento Europeo se tenía que preocupar, no hacía falta que ganara. Nosotros sabíamos que no iba a ganar. Pero con estar ya era un... Pero estar en la final asegura ruedas de prensa, visibilidad, el Parlamento se tiene que preocupar, y era poner el foco en el caso de la ocupación marroquí y en el caso de violación de derechos humanos en el Sáhara, ¿vale? Entonces nadie nos prestó atención porque pensaron, con 6 votos la izquierda no va a conseguir meter a Sultana Jaya. Pero lo bueno es que la votación es secreta. Y bueno, si haces un buen trabajo, te tomas algún café con alguna gente, puedes convencer en que el voto no tiene por qué seguir el voto de tu grupo político y puedes tener un voto más en conciencia. Y conseguimos 16 votos. Y de repente se dio la casualidad inédita hasta ese momento que empatamos con la candidatura de Hermann Tertsch, con la candidatura de Vox, con la candidatura de la golpista boliviana de extrema derecha. Y de repente se paró la comisión y dijeron, no, esto no ha pasado nunca, hay que hacer una votación de desempate, necesitamos tiempo para organizarlo, ¿no? Y se retrasó 1 hora la votación. En esa hora yo digo, bueno, está hecho. Yo tenía el acuerdo, la mayoría de los diputados liberales nos iban a apoyar, yo daba por hecho el voto de los socialistas, los verdes, nosotros, hemos ganado, ¿no? Vox se queda fuera, el golpismo boliviano se queda fuera, entran los derechos humanos en el Sáhara ocupado, ¿no? Y de repente vemos que el Partido Socialista vota por Vox. Vota por la candidatura de Áñez. No por Vox, es por Jeanine Áñez. Claro. O sea, era la candidatura de Hermann Tertsch. O sea que... No, tremendo. O sea, brutal. Es que es tremendo, es tremendo. Yo me pregunté, ¿qué ha pasado? O sea, yo no les creía capaz de eso. Y el problema es que se mandó una orientación de voto a los diputados socialistas. No todos lo cumplieron, también hay que decirlo, pero se mandó una orden de voto en donde quién sabe si justamente esta trama tuvo algo que ver. Pero sería podría ser una explicación a algo que es inexplicable políticamente, que es inexplicable que se apoya a esta candidata para un premio de derechos humanos. No, es increíble. Es increíble, de hecho, me vas a dar pie a que te haga mi última pregunta, es que me la has puesto votando, y luego te voy a hacer un par de preguntas del público, ¿vale? Que he recogido algunas. Bueno, de todas maneras voy a hacer la recomendación. Lo de Bolivia, digo, porque también tenemos un problema con los medios de comunicación aquí. Aquí en las teles, el único que se acercó a algo hizo
un programa poniéndose medio de lado de Salvado Évole, habló ahí, pero fue muy equidistante. Y el resto ha sido, bueno, hemos visto a Ana Rosate diciendo que quien dio golpe fue Evo Morales y que hubo un pucherazo y tal. Yo recomiendo el documental Fue Golpe, donde vais a ver cosas brutales que pasaron, pero prácticamente lo que pasó fue de manera coordinada con los golpistas y con financiación también de los Estados Unidos, acordar algo así como una huelga, un plantón de la policía y del ejército para que vinieran grupos paramilitares de Santa Cruz que empezaron a quemar las casas y a secuestrar y torturar a los hermanos y familiares de las autoridades, como la hermana de Evo Morales, como el hermano del presidente del Congreso, y os vais del país y, y renunciáis o matamos a tu hermano o a tu hermana. Y eso es lo que ocurrió, aparte de torturas a gente del MAS. Luego, lo primero que hizo Yanine Áñez fue firmar la impunidad para sus militares para matar a civiles, como así hicieron, con decenas de civiles muertos, y que el PSOE vote, no ya por Vox o por Germán Té, sino para quien cogió, digamos, el liderazgo del país, que lo llevó, bueno, fue un auténtico desastre ese año, pero es un insulto a el votante, ¿no?, del PSOE, que muchas veces decimos que es que no concuerdan las decisiones, pero es que en Europa, y es donde vamos, con el tema de Qatar, es que, primero, la vicepresidenta, que muchos preguntan, o la campaña de derecha, bueno, es que es de la izquierda, es socialista, la Eva Kaili es socialista. Bueno, el Partido Socialista de Grecia, me gustaría que me dieras algún apunte de los discursos de esta señorita, y luego, por otra parte, del PSOE en Europa. También me gustaría que me contara el posicionamiento del PSOE en Europa, si quieren en general, pero sobre todo en Qatar, que ahí os ha dejado solos totalmente la denuncia digamos, de lo que está pasando con los derechos humanos en Qatar, y que sospechamos pues que también ha sido víctima de estos lobbies. Bueno, Eva Kaili, de todo menos socialista. De hecho, por ejemplo, en cuestiones migratorias no tiene nada que envidiarle a la extrema derecha. Y yo creo que con sus discursos lo ha dejado clarísimo. Ella cayó en el grupo socialista. Ella era una presentadora de televisión griega. Parece que el PASOK le ofreció entrar en el Parlamento Europeo y entró, pero desde luego no tenía nada que ver. Incluso era desentonaba hasta en el Partido Socialista Europeo. ¿Vale? O sea, yo creo que esto es importante también que se conozca. Segundo, el Partido Socialista Español mayoritariamente votó, por ejemplo, en contra de que hubiera una resolución sobre Qatar en el pasado pleno, ¿vale? Eso es así, se pueden mirar las actas y demás. Yo no quiero hacer una excusa de los diputados del Partido Socialista Español, pero creo que sí que se merece explicarlo. Normalmente los grupos políticos te suelen dar, en los grupos políticos europeos te suelen dar la orientación de voto. Y no había nadie del Partido Popular Español que estuviera siguiendo el tema de Qatar. No eran diputados españoles, eran diputados italianos, esta griega, Eva Kaili y demás. Ellos lo que hicieron fue seguir, en el caso de Qatar, a su grupo político, ¿vale? Y eso demuestra también que no hace falta comprar a un grupo político en su conjunto, A la pieza sino clave. si tú puedes comprar ciertas piezas claves para tus intereses, permite condicionar a un grupo político. Y eso es lo que ha pasado con el Partido Socialista Europeo. No es que se haya comprado. Haciendo de abogado de la mayoría de eurodiputados del Partido Socialista, en definitiva, ¿cuál ha sido el planteamiento y el comportamiento resumido? Porque esto, como dice, ya lleváis 2 años metiendo caña, del Partido Socialista Europeo y el español concretamente con el tema de Qatar, en la denuncia que había estado haciendo de violación. El Partido Socialista Español lo que ha hecho ha sido seguir al grupo del Partido Socialista Europeo, en donde hemos visto que quien marcaba la línea en el caso de Qatar eran personas que supuestamente han recibido sobornos por parte de Qatar, y eso es lo que ha condicionado todo. Lo ha condicionado de tal forma que se ha impedido que entrara como urgencia de derechos humanos. Se intentó que no entrara ni siquiera como resolución en el grupo, digo, en el pleno del pasado noviembre, o algo que estamos pidiendo. Nosotros entendemos que se ha condicionado la propia resolución del Parlamento Europeo sobre Qatar el pasado noviembre. El Partido Socialista y el Partido Popular votó en contra, pero aún así
como era lunes y no había todos los diputados presentes, conseguimos que saliera por un estrecho margen. Pero el Partido Socialista peleó para ser ellos los ponentes de ese informe. Y lo consiguieron. Y creemos que, no tanto por el ponente, sino por la presión de Eva Kaili y otras personas, se ha podido contaminar justamente ese texto. Lo que estamos pidiendo es que se retire ese texto y se vuelva a hacer una nueva resolución sobre derechos humanos y laborales en Qatar, Claro. sin esa injerencia. Claro, porque está condicionado todo por algo que ya es una prueba demostrada, más allá de hasta donde lleguen las investigaciones, pero esto habría que mirar hacia atrás qué ha supuesto estos sobornos y, entre otras cosas, ha sido ciertas declaraciones, me imagino que blanqueando y limpiando la mierda que quería limpiar Qatar, que para eso se ha gastado el dinero. Y en muchos casos limitando también la crítica al propio Qatar. Claro. No es que la resolución no tenga ningún tipo de crítica a Qatar, existen, Sí. pero están moderadas. muy rebajadas, Claro. muy rebajadas. Claro. Creemos que sin esa presión y sin la interferencia de estas personas que supuestamente han sido compradas por Qatar, estaríamos ante una resolución mucho más dura, diferente. Y por eso entendemos que está contaminada y que pueda haber otros informes contaminados. Y por eso es lo que pedimos. Primero, retirar esta, hacer una nueva y una comisión de investigación, que es ahora mismo lo que estamos pidiendo. También hay una cuestión, y todo el mundo lo piensa aquí. Qatar no solo compra un grupo. Claro. Es absurdo. Está claro. O sea, de hecho no compra un grupo, no compra a diputados de un solo grupo, para entendernos. Sí, a lo no que has dicho, piezas clave. De este yo creo que tocamos a hay este, de este que tocamos dejarlo otro. claro, no ha comprado el Sí, Partido sí. Socialista, o sea, nadie está europeo, nadie está planteando eso, ha comprado a piezas clave dentro del Partido Socialista, por lo que parece que la investigación está demostrando. Eso ya estaría demostrado, digamos. Y por eso también, y a mí me gusta hablar de presunción Claro. para salvaguardar la presunción de inocencia. Que es tan Totalmente. importante. Incluso podríamos hablar de los liberales. En el caso de Bauzán no se ha demostrado que haya recibido dinero. Lo que sí está claro que ha recibido o ha estado participando de estos lobbies. Mira, fíjate, hay una cosa graciosa en el tema de Bauzá, que es que normalmente tú sigues a tu grupo político en lo que dicen. Entonces los liberales apoyaban que hubiera una resolución sobre Qatar y en el Pleno Bauzá votó a favor de que hubiera una resolución sobre Qatar. Entonces, yo creo que vio su lista de voto y dijo, bueno, me han dado esta lista de voto y votó a favor. O sea, para que veas también muchas veces que al final quien hace las listas de voto condiciona Claro. muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esto es importante también para que la gente lo conozca. Pero vamos, yo he visto un artículo sobre el tema de Bauzá en la prensa mallorquina, que le recomiendo a todo el mundo que lea, porque tiene una sátira muy interesante que se llama Bauzá de Arabia, ¿no? Por si alguien le apetece leer un poco total. esta noche. Es tremendo. Había por aquí una pregunta, te voy a hacer para terminar, que ahora va a entrar Monedero en un ratillo. Por aquí, y es más, te quiero hacer otra pregunta también para terminar, que no tiene nada que ver con este tema de Europa, que creo que es importante. Pero preguntan por aquí que si Bauzá es el Venoz de. ¿Cómo es? El caos de Venoz de catarí. Sí, digo que si se notaba mucho, es decir, no sé si en el discurso, si se veía mucho no sé si los propios discursos, la actividad, porque en redes se ve claramente, pero no sé hasta qué punto esas visitas que ha tenido luego se ve la manera de articularse en el Parlamento Europeo. Yo la verdad es que no me fijé hasta que le escuché hablar en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, con todos mis respetos, no sigo a Bauzá, ¿sabes? Con lo cual tampoco sigo su actividad, ¿sabes? Respeto su presunción de inocencia y su altruismo de defender a la dictadura de Qatar gratis. Me parece una persona de principio, no hay problema. Una persona de principios a reconocer, ¿no? En este sentido,
pero no le he seguido. Simplemente me llamó la atención porque vino a la subcomisión de derechos humanos y él nos forma parte de la subcomisión de derechos humanos y vino a hablar en Qatar. Eso a veces sí me sorprende, cuando hay diputados que no son de tu comisión y vienen a la comisión es que sin tienen un tocarle. interés, Si tienen ellas un interés trabajan de más, echan particular. más horas por... No, Tienen un interés particular y no es puede que ser que, ya, bueno, no es que te lo interese de, el tema, claro, no es ¿no? que lo defienda en los espacios donde le toca hablar, sino que va a otros espacios porque es tal la convicción moral que tiene que Te van a otros interesa, espacios. te interesa, ¿no? El tema. ¿Sabes? Total, total. Bueno, te voy a hacer una pregunta, esta un poco más larga, de By to Rock, del chat. Hola Miguel, muy cierto que los lobbies de presión también son embajadas de los estados y sobre todo empresas y multinacionales. Una pregunta, ¿podrías decirnos cuántos billetes ha repartido Uber entre los parlamentarios europeos para meterse en Europa? Y otra pregunta, si el Parlamento no sirve para defender de forma efectiva los derechos humanos, ¿para qué necesitamos un Parlamento? ¿No sería mejor crear asambleas populares que realmente defiendan los intereses de los oprimidos? Bueno, ahí va preguntón. Agárrala, tiene como varios frentes, agárrala por donde te sea más cómodo. No, a ver, no sé cuánto Uber habrá repartido o habrá dejado de repartir. Parece que Lo que estaba está lo claro de es que ha repartido, eso está estaba el tema de demostrado. Uber Files. Yo creo que Uber lo que sí se demostró es que había fichado a comisarias de competencia de la legislatura pasada. Yo te vuelvo a repetir, realmente los lobbies donde golpean más es en la Comisión Europea. Ahora estamos hablando mucho del Parlamento, pero a la Comisión Europea es donde más actividad tienen, ¿no? Y Uber yo creo que sí que se vio que había tenido una actividad muy fuerte de lobby sobre la Comisión Europea y sobre ciertos grupos políticos, como se demostró con esa filtración que se había visto. Evidentemente, yo, si pudiera firmar ya, firmaría soviets y asambleas populares en cada distrito y en cada pueblo. A día de hoy, por desgracia, no los tenemos, ¿no? Y estamos en la trinchera en la que estamos y defendemos lo que podemos defender y incluso en momentos como estos se demuestra que no estábamos tan equivocados en lo que decíamos. Total. Y yo creo que eso es importante. Y que haya una voz también que defienda ciertas cosas, incluso en espacios tan difíciles y tan hostiles como este Parlamento, yo creo que es importante. Muy bien, bueno, la otra pregunta que, bueno, ya un poco fuera de off topic, pero que tiene su relevancia, no sé hasta qué punto, bueno, no sé si esto ha saltado al Parlamento Europeo, ha saltado a las noticias, yo se lo vi a Javier Ruiz dar la noticia que hablaba que tanto Rabobank como Deutsche Bank habían manipulado las cifras para que, digamos, el choque, ¿no? El tema de la deuda, sobre todo con los países del sur, nuevamente, ¿no? Creo que eran en Italia, en Grecia y en España, pues la prima de riesgo fuera superior y la pasta que teníamos que pagar fuera superior. Bueno, ya sabemos cómo acabó esto. 100.000 millones que se puso dinero público, que creo que fuimos los únicos idiotas es decir, que no se devolvió nada como nos prometieron en el PP. Pero es que aparte, luego hemos visto que ese rescate, que hay como un parque inmobiliario muy grande, somos el país de Europa que menos vivienda pública tenemos, si no me equivoco, después de Grecia. Está Grecia a la cola con un 0% y nosotros estamos con un 1%. Y la media está por encima del 10% y Países Bajos, etcétera, está por encima del 20%. Bueno, no sé, concretamente esta noticia no sé si cambia algo, si esto ha dado pie a que en el Parlamento Europeo se haga alguna pesquisa. Y como tú decías, esto que ha ocurrido del Qatar Gate habría que retrotraerse a todo lo que ha movido esto, como las declaraciones institucionales. No sé si esto ya sería, imagínate lo que habría que mover y lo que le podría suponer en cuánto dinero tendrían que devolver estos bancos por esa manipulación. Bueno, no te puedo hablar técnicamente, te doy el titular, pero esto qué puede suponer esta información que se ha dado de estos bancos. Bueno, a ver, lo que sabemos ahora mismo es que justamente la comisión está investigando tanto al Deutsche Bank como a Rabobank, justamente por lo que tú decías, ¿no? El cártel en el mercado secundario de compra de deuda soberana, ¿no? Eso es lo que ahora mismo más o menos sabemos. Entendemos que después de esta investigación tiene que haber una sanción. La cuestión es que los, los bancos son delincuentes, ¿cómo podríamos decir? Asiduos delincuentes. ¿Sabes? O sea, son delincuentes reincidentes. Y el problema es que les sale mucho más barato pagar la multa cuando le pillan que cumplir la legalidad.
O sea, es mucho más rentable para un banco muchas veces la ilegalidad de la evasión, de la elusión fiscal, del blanqueo de capitales, de la modificación del mercado del Euribor, del tema de la deuda y demás, que luego la sanción que le van a imponer. Entonces, siempre van a cometer este tipo podríamos decir, de ilegalidades, porque además no hay un marco regulador europeo, tanto en cuanto los únicos mecanismos son de autorregulación, o sea, son los propios bancos los que se autovigilan y se autorregulan, ¿sabes? Para no cometer estas supuestas ilegalidades, ¿no? Lo que venimos defendiendo desde hacía bastante tiempo, y lo hemos defendido, por ejemplo, en el tema de la elusión y la evasión fiscal, pero en este caso de la compra del mercado de deuda soberana en el mercado secundario, valdría igual, es que a los bancos reincidentes hay que eliminarles la licencia bancaria. O sea, hay que poner sanciones disuasorias lo suficientemente duras para que eviten que los bancos sigan siendo directamente delincuentes. Porque eso es lo que tenemos ahora mismo. HBC, o sea, Deutsche Bank, Rabobank, es que ve pillando todos los bancos. Yo recuerdo justamente un banco español al poco de que empezó el gobierno, creo que a la semana del gobierno de coalición en España, que mandó una carta a sus principales cuentas diciendo, oye, que viene un gobierno y tal, donde seguramente os va a subir los impuestos. Sí, sí. Veniros a Luxemburgo, que hemos abierto un banco especial para cuentas como vosotros, en donde podéis eludir vuestros impuestos sin ningún problema. No, tremendo. Todo este tipo de cuestiones Aparte, Miguel, esto creo que se permiten. con los bancos Es una vergüenza. pasa algo parecido con los medios de comunicación y hay que olvidar que los estados, los gobiernos, a veces es que ni se habla de estos temas o la gente no sabe qué se puede hacer, es quien permite, quién puede tener actividad y quién no. Y en este caso, con los medios de comunicación, las teles, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos. Es decir, vemos cómo pululan las fake news, todo esto, y al final es, ¡ay, qué malos son, qué malos son! Joder, pero si, digo yo, no sé si el gobierno está en capacidad de hacerlo, pero yo entiendo que sí, de quitarle la licencia o hacer legislación que por lo menos le frene para que de manera continuada pues vayan haciendo una cosa diferente a supuestamente el papel que tienen, y con los bancos pasa igual, es decir, parece que hay una impunidad, no es que son los bancos, están por encima, son empresas privadas, pero al final el devenir de la vida, en este caso económica, pero también de otras cosas como la defensa de la democracia, ¿no? Cómo se manipula la información y lo hacen de manera impune, pero yo creo, y creo que si la gente lo supiera, podría meter más presión social para que como Estado o como gobierno, cada vez que se vulneren los derechos básicos de las personas, pues por lo menos o legislara o en el caso de que no se cumpla, quitarle la licencia para operar como banco, para operar como... Digo que es que pasa en las otras profesiones. A un médico Claro, no, pero a ver, que hace mal la operación o un arquitecto se lo cargan. No, o tu carnet de conducir. Claro, claro. O sea, si Va tú por puntos, cometes sí. X irregularidades, se te quitan los puntos, no puedes conducir. Pues para la banca igual. Yo no digo la primera. Yo no digo ni siquiera la primera, ok. Un carnet por puntos. Claro, una claro. licencia Yo bancaria lo mismo por que hablo puntos. con los medios de comunicación es lo mismo. Claro. En todas las profesiones menos en ciertas. ¿Por qué? Pues son las Una estratégicas. licencia. Bueno, porque yo creo que si hay una única ley en el capitalismo es que la banca siempre gana. Sí, sí. ¿No? O sea, claro, al final, y ese es el gran problema. O sea, no podemos seguir permitiendo que la banca siga ganando a costa de la democracia, de los derechos sociales y, sobre todo, del dinero de mucha gente. Estos liberales que lo único que saben hacer es enriquecerse con el dinero ajeno y el dinero público, ¿no? O sea, es una auténtica vergüenza. Es que el dato que da la Comisión Europea es brutal. La Comisión Europea habla de que en Europa, con elusión y evasión fiscal, se eluden 1 billón, con B, de euros al año de nuestros impuestos. Eso no sería posible sin la banca. No sería posible. Y evidentemente todo ese dinero, sospecho, cerrando ya el círculo y ya para despedirte, que gran parte de ese dinero luego viene a ayudar precisamente a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a los lobbies que permiten que todo esto o se hagan leyes o se tape para que siga siendo igual, ¿no? Al final el pez que se muerde
que se muerde la cola y que hay mucho por hacer. Y nada, Miguel, te quería dar las gracias por pasarte, que ha sido, bueno, así como de sopetón por todo lo que está pasando en Qatar y que tú estás ahí dando la batalla. Así que darte las gracias también por tu actividad en el Parlamento Europeo, por pasarte por aquí. Y nada, si hay cualquier novedad y esto va más y podemos cuadrar, pues te invitamos otra vez. Yo encantado y casi me voy corriendo Sí. porque me voy a debatir en el Parlamento Europeo, aunque parezca mentira todavía hasta ahora, una urgencia de derechos humanos sobre Chad, el golpe de Estado en Chad y la represión que está habiendo, que, bueno, no se quería hablar de golpe de Estado porque, claro, Chad es un socio comercial de los intereses franceses y no se quería hablar de eso. Aunque parezca mentira, aquí todavía seguimos y queremos ir a esta urgencia de derechos humanos porque el PP, como las quiere abolir los derechos humanos, pues por lo menos vamos a hacer uso de ellos, ¿no? Fíjate que el Chad, y se habla, ¿no?, que el Chad y Sudán, precisamente los conflictos ahí son en gran parte pues la gente que trataba de llegar a Europa para huir de esa guerra y que al final derivó en otra masacre. Pero bueno, ya no tenemos tiempo para hablar de eso, pero que también otra vulneración donde el Partido Socialista también ha mirado para otro lado con todo lo que pasó en Melilla, incluso Marlaska mintió, y que como origen, porque con el tema de Ucrania-Rusia no se ha hablado y todo el mundo aplaudió lo bien que se ha tratado, ¿no?, de fronteras abiertas y de recibir y tal, y que personas que huyen de otras guerras como conflictos como en el Chad o Sudán del Sur, pues al final no, está claro que hay humanos de nivel 1, humanos de nivel 2 y algunos que ni se consideran humanos y que desde ahí, bueno, pues dais también la batalla en la defensa de los derechos humanos que buena falta hace. Así que lo dicho, Miguel, un abrazo y gracias por pasarte. Chao. Muchas gracias. Dale caña Chao. ahí con el chat. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.